Bienvenidas a Exploradoras del Alma, dos corazones latiendo a un mismo ritmo. Yo soy Carolina Yo soy Janet. y este es el episodio 9, que llamamos La soberanía en el nuevo paradigma. Bueno, y elegimos con Janet este tema que nos interesó porque acá las dos acompañamos mujeres, ¿no? En su transformación, y la invitación es a que conecten con su soberanía y autoridad interna en este nuevo paradigma, ¿no? Entendiendo que hoy hay un movimiento muy grande desde la mirada y el paradigma del patriarcado a este nuevo movimiento femenino donde la elección, el deseo, la conexión con el femenino sagrado empieza a tomar mucha importancia. Entonces, la definición de soberana es que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. ¿Querés contar un poco de qué nos referimos cuando decimos soberanía? Sí, sí, claro, es más bien, o sea, como hubo una época, bueno, cercana, ¿no? Donde empezaron a trabajar sobre el poder y el empoderamiento de la mujer, pero ahora no lo queremos ver como eso, ¿no? Se veía más como el control o el dominio, la jerarquía, pero, o una independencia muy rígida, pero ahora lo vemos o lo queremos expresar nosotras como ese poder interior, ¿no? Esa fuerza interna que tenemos, como si el alma se apoderara de nosotras y desde ahí pudiéramos expresar esta, esta soberanía, esta conciencia, ¿no? Este amor o todo esto que a veces nos retraemos o por miedo o por control, eh, es como una manera de ser tú, de expresar desde lo más profundo de tu ser quién eres, qué quieres y hacia dónde vas, casi, casi, ¿no? Me parece interesante esto que traías porque está conectado con esa verdad, ¿no? Como la verdad de nuestro corazón y con algo muy profundo que tiene que ver con la esencia y también ligado a la autenticidad, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacíamos cuando estábamos planteando el tema era cómo encarnamos y cómo vibramos nuestro ser auténtico, ese, ¿no? Ese deseo que late internamente por fuera de los condicionamientos y de todas las capas que nos pusimos, ¿no? Para sobrevivir, para complacer, para quedar bien. Y cuando hablabas del control y del hacer excesivo, pensaba en el masculino desequilibrado, ¿no? En este empujón que la sociedad nos dio en algún momento como para salir a hacer con mucha fuerza. Y cuando hacemos desde un lugar desconectado y no en consonancia con este deseo y con esta vibración del corazón, es cuando se desequilibra, ¿no? Y, y se nos da vuelta este lugar, ¿no? Que elegimos sostener, alejándonos de la intuición y de nuestro espacio de receptividad femenino, ¿no? Sí, sí, claro. Y también, sí, como que también es una oportunidad de hacer conciencia, ¿no? Es como si habitaras tu propia autoridad y pero una autoridad amable, compasiva, ¿no? No esta rigidez, ¿no? Sino que tener también la capacidad desde el femenino, ¿no? Desde el femenino más genuino, más auténtico, elegir con conciencia, no desde la carencia, sino desde realmente esta conciencia plena, ¿no? Esta atención plena a lo que realmente quieres o quiere tu alma. Entonces, es complejo, Caro, porque podemos hablar y decir muchas cosas sobre esto, pero llegar a este punto, creo que lo hablamos porque lo hemos sentido en algún momento, Caro, y a lo mejor estamos en un proceso donde me gusta decirlo, donde nos mostramos tal como somos. Y eso te lo he comentado muchas veces, ¿no? De que, ay, Caro, vamos a a quitarle ya se me olvidó la palabra que es cuando lo que haces con los videos o con este podcast, ¿no? Y tú me dices: "No, no, no, La vamos a sacar, edición, vamos a editarlo, editar. editarlo". Entonces, yo
yo bien preocupada de repente y tú me dices, y eso a mí me ha traído como mucha confianza y también como mucha autenticidad, que he trabajado mucho en ella, como de decir, bueno, no estoy complaciendo a nadie, ¿no? No quiero quedar bien con nadie, simple y sencillamente estoy queriendo compartir esto que a mí me ha servido, esto que nos ha servido, esto que me hace sentir momentos de plenitud, no es que esté plena todo el tiempo, pero me hace sentir muchos momentos de plenitud. Entonces, también me recuerda esto que en algún momento, en alguno de los podcasts, de los episodios, Caro, tú lo mencionaste, la oración de la Gestalt de Fritz Perls, ¿no? Esta de que yo no vine a este mundo para cumplir con con tus expectativas, ni tú veniste a este mundo para cumplir con las mías, ¿no? Y entonces en esto es como la forma más auténtica de aceptar, de ser como tú quieras ser y aceptar al otro, así como sea, sin ponerle condición, ¿no? También, pues es como dejar que el otro sea como quiere ser, ¿no? Pero, y es coherencia, no es tanto egoísmo, sino se me hace también una forma coherente de vivir, de dejar que el otro sea como sea, pero también tú ser como quieres ser, ¿no? Y estamos, y creo, Parece que, sí, esto que estás trayendo, digo, me parece que es un entrenamiento, como un entrenamiento, yo me anoté como de 4 puntos o de 4 pilares, ¿no? Uno es el autoconocimiento, es como cómo me observo diariamente de cuáles son esos movimientos que realizo automático o que son instantáneos o que lo estoy haciendo por la mirada del otro o que ujú, me restrinjo de hacerlo por lo que el otro va a pensar, ¿no? Entonces, hay un lugar donde reprimo la espontaneidad, ¿no? Esta espontaneidad con la que vine al nacer y no me permito, ¿no? Poder expresarlo en su totalidad. Entonces creo que el autoconocimiento, la autoobservación, el entender, ¿no? Cómo me muevo, en qué situaciones, en qué lugares y con qué personas, ¿no? Lo otro es la responsabilidad emocional, o sería el liderazgo energético, ¿no? Darme cuenta qué cosas me activan, qué cosas me vuelven reactiva, a qué reacciono, ¿no? ¿Qué me pone nerviosa? ¿Cuándo me siento ansiosa? Y entender y tener mis herramientas y recursos para regularlo. Digo, eso es fundamental, es algo que aplico en mi diaria, aunque a veces se me escapa también, es como, wow, pero si yo puedo liderarme en esta situación y sin embargo, ¿no? Otras veces nos sentimos muy abrumados por algunos monstruos externos, ¿no? Pero el punto sería como responder sin reaccionar. Y ahí me acordé de otra palabra que es la responsabilidad, ¿no? Cuando dije responsabilidad emocional, ujú, porque sería hacerme responsable, es saber cómo responder, ¿no? Desde ese lugar de la palabra, ¿no? Lo otro es conectar con el deseo y el propósito. Para mí esa brújula interna de saber para dónde quiero ir y cuál es la visión de lo que me convoca, ¿no? Y acá rescato esto que decías del podcast, ¿no? Y si lo editamos, si no lo editamos, si le ponemos un sonido, una música, que obviamente que lo hacen atractivo y probablemente lo hagan más profesional, pero si mi visión es transformar otras mujeres que se cuestionen, y en este momento eso lo que hace es que retrase la salida, ¿no? Bueno, lo puedo considerar e ir de un modo, ¿no? Menos estético o, ¿no? O profesional posible. Y la otra es poder encarnar la acción, ¿no? Esta palabra que está, no sé, a mí me resuena un montón y me parece que es el punto importante de todo lo que aprendemos en la teoría, de todo lo que escuchamos, de todo lo que leemos, pero es cómo lo llevo al cuerpo, cómo se siente, cómo puedo encarnar, ¿no? Esa mujer que quiero ser y que es soberana de lo que elige y de lo que hace. Entonces, 4 pilares para tener en cuenta: el autoconocimiento, la responsabilidad emocional, el deseo y el propósito, y esa acción encarnada. ujú. Sí, esto de la acción se me hace súper importante porque, como bien lo dijiste, a veces reaccionamos, ¿no? Reaccionamos y nos quedamos en la reacción en vez de ir a la acción, ¿no? Entonces sí es bien importante llevarlo a la acción, porque si no, pues no hay transformación, no podemos quedarnos solo en la intención, sino llevarlo a la acción para que haya transformación, Caro. Y otra cosa también de esto de la autenticidad, Caro, que habla mucho.
Gabor Maté, que dice que todos los seres humanos tenemos dos necesidades básicas, ¿no? Que son no negociables, que son casi, casi que biológicas de supervivencia, y es la autenticidad y el apego, ¿no? Y la Mm. autenticidad es como estar en contacto con esto que sentimos, con lo que somos, y así poderlo también demostrar, ¿no? Mostrarlo, comunicarlo al otro. Entonces es súper importante estar bien conectada, y el autoconocimiento es lo que nos da la capacidad de poder identificar qué emoción estamos sintiendo, porque muchas veces, no sé si te pase a ti, Caro, que con los consultantes les pregunto yo, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Pero sí, a ver, pero dime cómo estás, ¿no? Alguna emoción, ¿qué estás sintiendo? No ubican, y aunque sean muchos adolescentes puede ser comprensible, pero gente mayor, gente madura, no sabe qué está sintiendo, no identifica cuáles son las emociones, ¿no? O las sensaciones. Parece muy interesante esto que traes porque estaba pensando un poco desde la biografía humana, cuál es el recorrido que hacemos y quería tomar esto porque digo, cuando en un escenario infantil, cuando somos niños, ¿no? Y tenemos determinadas necesidades emocionales que por cualquier razón no han sido cubiertas o son cubiertas como en un porcentaje menor a lo que necesitamos, no son nombrados porque nuestros padres no tenían esa información a mano y probablemente hayan podido ignorar cómo transmitir, ¿no? Y acompañar una sensación o una emoción. Entonces, hay emociones o reacciones de adultos que corresponden a esa niña, ¿no? Y también cuando nos vamos desarrollando aparece o la rebeldía o la sumisión adolescente. Estoy pensando en esto porque también decodificando y desarmando y recorriendo la biografía humana, uno puede entender, ¿no? Cuando no soy absolutamente soberana de lo que decido porque, no porque lo desconozco o porque se lo entregué a otro ese poder, ¿no? Entonces, la idea es que uno pueda reconocerse para asumir el lugar adulto que sabe responder, ¿no? A las necesidades, a las emociones y decodificarlas. Claro, claro. Oye, Caro, y bueno, cuando estábamos preparando este episodio, eh, comentamos, ¿no? Que, y bueno, yo te recordé que a mí lo que me impactó mucho y que me hizo, no sé, como sentir una admiración por ti fue lo que me contaste de tu parto en casa, ¿no? Que también es una situación, ¿no? O un momento en tu vida que hace que tú te conviertas en la soberana de tu vida. Y a mí ese es como el, no sé, como el tema máximo o el título que le puedo poner, ¿no? A tu relato, ¿no? De tu parto como la soberana. O sea, yo te veía la soberana, ¿no? De tu vida ahí en ese Qué momento. lindo, qué lindo que lo trajiste, porque la verdad es que sí, y que cuando yo terminé de parir, y ahora voy a contar el recorrido, lo que sentí es, wow, todo esto lo hice yo, lo pude hacer yo, soy creadora, ¿no? Y encarné esta acción de dar a luz sin intervención, y qué poderoso, qué poderosa energía tenemos las mujeres, ¿no? Y cuánto poder para crear vida, para alojar, para alimentar y para parir, ¿no? Y creo que a mí el camino, ¿no? que me permitió, además, ¿no? del trabajo personal, fue investigar. Era como me involucré, ¿no? Como me volví experta en los pasos que se requerían, en lo que se necesitaba, en entender de dónde venía la oxitocina, en darme cuenta por qué era necesaria o no la sintética, en reconocer y saber que si el cuerpo está preparado para alojar un bebé, también está preparado para parirlo, ¿no? Entonces, bueno, toda esa investigación entre la información y el deseo de atravesar esa experiencia por mi cuerpo, ¿no? Me llevó a lograrlo de esta manera. Bueno, es un poco más largo, ¿no? Pero si yo rescato los puntos, Resumido, claro. claro, si rescato los puntos, digo, me informé, chequeé con la naturaleza, me di cuenta que era posible y me llevé a experimentarlo, ¿no? Obvio que estando acompañada de personas que podían acompañar ese momento, ¿no? No es que,
sola, hago todo sola y no permito, no, no, lo hice desde un lugar de mucha conciencia, donde si necesitaba ayuda la iba a recibir. Y ahora que te digo esto, es otra de las cosas que quería traer para la soberana. Una mujer soberana sabe pedir ayuda, no necesita hacer todo sola. Entonces puede registrar, ¿no? Si necesita convocar a alguien, si necesita convocar personas para un trabajo o lo que sea, ¿no? Eso también es otra de las características a tener en cuenta. No es Claro. control y resuelvo sola. Sí, exactamente. Eso también es súper importante y hasta se me hace un tema para otro episodio, esto de pedir ayuda, ¿no? De saber, de aprender a pedir, porque estamos mucho en el dar, ¿no? Y como el femenino se relaciona mucho con el que da, todo es a manos llenas, es dar. Y también es esto de llegar a habitar la soberanía, ¿no? Ser la auténtica en lo más amplio, es también saber pedir, es también saber que necesitamos y también recibir, porque es mucho, podemos pedir, pero recibir, ¿cuánto nos cuesta, Caro? O sea, yo me incluyo en cuánto nos cuesta cuando te dicen, qué bien te ves, y como una evasión, ¿no? O qué necesitas, pues así como que, ¿no? Hay como una reacción, ahí es donde Sí, que reaccionamos uno, de uno sale y protección. dice, no, 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 yo lo hago, ¿no? Como Sí, que sí, asume. qué difícil, ¿no? Pero qué necesario es para poder también llegar a esa plenitud. Claro, ¿no? Entonces sí, qué interesante. Y esto que bueno, a mí me tiene fascinada, que yo me sé más la historia, más amplia, pero bueno, ya también será en otro Vamos a episodio. hacer un podcast ¿te parece? Sí, Podemos hacer el encuentro sí, donde hablemos directamente de la preparación del parto, del parto. sí, sí, sí. Toda esa intuición, esa sensibilidad, ¿no? No, está tremendo. Sí, Bueno, ahora que nombrás la intuición, también me parece que es un poder maravilloso eh, para recuperar, ¿no? Como sí, ese latido, eso que uno sabe, ese saber como que lo tiene, que lo siente en el cuerpo, pero que no termina de expresarlo y poder confiar en ese registro, en esas sensaciones, ¿no? Como una generación de confianza intuitiva que nos es inherente, pero no la practicamos, como que nos hemos olvidado lo maga que podemos llegar a ser, ¿no? claro. Sí, porque yo creo que esa intuición también, Caro, nos conecta con la vulnerabilidad, ¿no? Es como si nos quitamos las máscaras y nos conecta más pues sí, a lo divino, no sé, a la esencia. Entonces, mostrarnos así es un riesgo, ¿no? O para nosotras creemos que nos va a pasar algo, pero cuando sabemos cuidarnos, cuando también aprendemos a que nos estamos presentes, pues es como que también confiar en que no nos va a pasar nada si A nos mí me prestamos parece una maravilla lo de integrar la vulnerabilidad al día a día. Yo he estado formándome en liderazgo femenino y esto de integrar la intuición y la vulnerabilidad y la emoción como un ingrediente más, donde nadie, y hay algo también, quiero agregar, como de un liderazgo circular o más horizontal, ¿no? Donde nadie sabe más que el otro, sino que todos nos podemos aportar. Digo, ya sea hasta te diría que en este encuentro terapeuta-consultante, donde, bueno, a ver, acá nos estamos transformando las dos, ¿no? Entonces me parece que la vulnerabilidad hoy, ¿no? Incluida en lo vincular y en las relaciones, tiene un poder gigante también. Sí, sí, súper gigante. Qué lindo, Caro. Y qué lindo esto también que dices de lo circular, ¿no? Que es como, pues sí, en la horizontalidad, no hay uno que sepa más, no estás por encima, no hay el gurú, ¿no? Sino todos estamos en este aprendizaje. Qué bonito, ¿no? El camino del alma, ¿no? Sí, Encarnando en la tierra, haciendo su... Bueno, y acá lo estamos explorando con las exploradoras. sí, Bueno, y muy tenemos, voy a pasar como una información, pero porque bien. desarrollé un programa de 5 encuentros que se llama Soberana, ¿no? Para trabajar específicamente la autenticidad. Y cuando lo hice, dije, pero también voy a hacer algo para regalar. Entonces tengo una experiencia de 3 pasos que a quienes me escriban al Instagram, a @caro.alvarezgatelet, bueno, igual lo vamos a dejar
escrito, se lo pueden llevar y hacer, ¿no? En sus casas para reconectar con eso. Y contame la brújula que les vamos a dejar. Bueno, vamos a hacer la brújula que les vamos a dejar hoy es llevar a la conciencia, ¿no? Llevar la conciencia de la soberanía más bien en tu vida diaria, ¿no? Entonces, el primer paso, bueno, son 3 pasos. El primer paso es que revises tu día y pienses en una situación reciente donde dijiste sí cuando en realidad querías decir que no. Entonces ahí que te cuestiones qué te hizo ceder, ¿no? O qué parte de ti buscaba como la aprobación o evitaba el conflicto, ¿no? Que seas honesta contigo y te cuestiones, te hagas estas 2 preguntas. Y luego el segundo paso sería actúa de una manera distinta, ¿no? Hoy. Por ejemplo, elige una acción pequeña, puede ser donde tú puedas ser leal a ti, donde tú puedas decir, soy fiel a mí, a lo que yo quiero. Y entonces puedes decir, no sé, como pedir algo, ¿no? Pedir a eso que has estado, no sé, a lo mejor pido un momento para mí y no me molesten, que voy a meditar o voy a escuchar música o me voy a ir, no sé, voy a salir al parque o lo que sea. No tiene que ser algo extraordinario, pero es algo como para ti, como este momento que hagas diferente, que no sea la rutina de diario, sino algo diferente. Y el tercer punto sería un ancla corporal, que es antes de responder algo, como lleva tu atención al cuerpo y si tu pecho se ensancha, se expande de manera orgánica, no es que tú lo hagas así porque respiras más, ¿no? Más profundo, ¿no? Sino de manera orgánica, así que sientes que el cuerpo se ensancha, entonces es un sí. Si tu cuerpo se contrae, ¿no? Más bien el pecho se contrae, entonces es un no. Y hazte caso a eso, porque a veces, eh, pues no, reaccionamos. La reacción es decir sí, la reacción es complacer al otro, la reacción es tengo miedo, la reacción es va a haber conflicto. Entonces es estar presente, una presencia plena. ¿Qué te parece, Caro? Bueno, ¿Está me bien? encanta, voy a tomar nota, porque a veces se, se me escapan algunas de esas cosas, ¿no? Recién pensaba cómo poner un límite sano a veces desde Mm, nuestros lugares, ¿no? También como parte de esta sí, soberanía, también. en ese decir no. A veces Claro, lo tenemos tan facilitado al sí, de nuevo, puedo con todo. Así que me encanta y lo vamos a poner en práctica. así es, Bueno, Caro. Pues bueno, Caro, nos vemos en el próximo. en el próximo. Un placer, ¿Sí? Caro. Y bueno, pues Igualmente, nos vemos.